defendamos ¿Qué habría pasado si México no hubiera nuestro sufrido la peso. crisis de Esa es 1982? la José estructura López que Portillo. conviene al ¿Qué país. habría pasado si Esa México es la nunca estructura hubiera vivido la a la que crisis me he económica de comprometido a defender como 1982? perro. José López Portillo sería recordado como uno de los mejores presidentes de México, o el destino del país habría sido completamente distinto. Durante su gobierno, México vivió un auge petrolero sin precedentes. Se construyeron carreteras, hospitales y obras públicas. Parecería que el dinero nunca se acabaría, pero pocos años todo cambió. Hoy conoceremos la historia de José López Portillo y descubriremos qué habría pasado si la crisis de 1982 jamás hubiera ocurrido. Comencemos. De secretario de Hacienda a presidente. José López Portillo nació en el Distrito Federal en 1920. Estudió Derecho en la UNAM y durante muchos años ocupó diversos cargos dentro del gobierno federal. Su mayor oportunidad llegó cuando fue nombrado secretario de Hacienda y Crédito Público durante el gobierno del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez. En 1976, el PRI lo convirtió en su candidato presidencial. Su elección fue histórica. Prácticamente no tuvo competencia. Fue el único candidato con posibilidades reales de ganar la presidencia de México. Y hasta bromeó en una de esas ocasiones. Si la mamá de Pepito votara por su hijito, con eso saldría, dijo. Un país en crisis. Cuando López Portillo llegó al poder, México atravesaba una fuerte crisis económica. La inflación aumentaba. El peso había sido devaluado. Las finanzas públicas eran complicadas. Muchos pensaban que el nuevo presidente tendría uno de los gobiernos más difíciles de toda la historia. Pero entonces ocurrió Pero entonces ocurrió algo inesperado, el descubrimiento del petróleo. México encontró enormes reservas petroleras. Los precios internacionales del petróleo aumentaron considerablemente. El gobierno comenzó a recibir miles de millones de dólares. López Portillo creyó que México estaba destinado a convertirse en una potencia económica. El gobierno comenzó a pedir préstamos internacionales, convencido de que el petróleo seguiría financiando el crecimiento, que sería histórico, un 8% de crecimiento del PIB. Se construyeron, como dije, carreteras, hospitales, puertos, escuelas y grandes proyectos de infraestructura federal. Parecería que el futuro estaba asegurado. La frase que marcó su sexenio: defenderé el peso como un perro. Fue durante este periodo cuando López Portillo pronunció una de las frases más famosas de la política mexicana. Defenderé el peso como un perro, dijo. En ese momento muchos mexicanos confiaban en que el gobierno lograría mantener una estabilidad económica, pero la realidad sería muy diferente. La crisis de 1982. A principios de los 80, el precio internacional del petróleo empezó a caer. México seguía teniendo enormes deudas. Los ingresos ya no eran suficientes. La confianza internacional desapareció. El peso volvió a devaluarse. La inflación aumentó. Miles de empresas quebraron. El país entró en una de las crisis económicas más importantes de su historia. Como respuesta, López Portillo tomó una de las decisiones más polémicas de su sexenio: nacionalizó la banca, lo que más tarde, 6 años después, sería conocido como el Fobaproa, una medida que dividió profundamente a empresarios y economistas. Su último informe, al terminar su gobierno, ofreció uno de los discursos más recordados de la historia política mexicana. Pidió perdón al pueblo mexicano y durante el mensaje no pudo contener las lágrimas. En ese momento quedó grabado para siempre en la memoria del país. A los que hace 6 años les pedí un perdón, a los desposeídos y marginados. A los que hace 6 años les pedí un perdón, a los desposeídos y marginados, dijo. Y aquí abro nuevamente la pregunta:
¿Qué habría pasado si no hubiera existido la crisis de 1982? Ahora viene la gran pregunta. Imaginemos por un momento que el precio del petróleo nunca cayó, que México hubiera podido pagar sus deudas, que la economía siguiera creciendo. Tal vez López Portillo sería recordado como el presidente que transformó al país gracias al petróleo. Quizá nunca habría nacionalizado la banca. Es posible que la historia económica de México hubiera sido completamente distinta, pero también existe otra posibilidad, que depender tanto del petróleo tarde o temprano hubiera generado nuevos problemas. Nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que la crisis de 1982 cambió el rumbo de México durante décadas. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que José López Portillo habría pasado a la historia como uno de los mejores presidentes si la crisis de 1982 nunca hubiera ocurrido? Déjamelo en comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y estar pendiente para más documentales como este. Yo soy mi Rolo. Esto es Ecos del Poder. Y recuerda que siempre habrá tela de donde cortar. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. He expedido en consecuencia 2 decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país. A los desposeídos y marginados, a los que hace 6 años les pedí un perdón que he venido arrastrando como responsabilidad personal.